Entremos en materia. El proceso de selección para 4 consejeros del INE se reanudó desde el pasado 6 de julio. La semana pasada, el Comité Técnico de Evaluación, encargado de entrevistar a las personas aspirantes, envió finalmente los nombres agrupados en 4 quintetas, es decir, 4 listas de 5 integrantes, donde hay 10 hombres y 10 mujeres, dando en total 20 candidatos para ocupar el cargo de consejero electoral o consejera electoral del INE. Sin embargo, no todos quedaron conformes con la integración de las quintetas. Uno de los integrantes del comité, solamente uno, pateó el tablero. Vamos a conversar ahora con Ana Laura Magaloni y con Diego Valadez, también miembros del comité técnico, quienes, pues para que nos comenten qué pasó en realidad. Muy buenas noches, Ana Laura, Diego, ¿cómo les va? Buenas noches. Gracias por aceptar esta conversación. Déjenme empezar por lo siguiente. Yo recuerdo que las designaciones de consejeros del INE, los procesos de selección, siempre habían sido criticados por tratarse de acuerdos cerrados, poco transparentes, donde se privilegiaban cuotas partidistas. Hoy, sin embargo, lo que hemos visto es un proceso muy diferente. Pareciera ser, ustedes me lo van a explicar, pero pareciera ser que ha sido un proceso con mucha más imparcialidad, más objetividad, donde se ha decidido a partir de criterios técnicos, se ha evaluado las capacidades de cada uno de los candidatos. Eran 390, se quedaron con una lista de 20. ¿Por qué entonces la suspicacia? ¿Por qué entonces un integrante de este comité de pronto sale a la opinión pública a denunciar que todo estuvo mal, a desconocer todo lo que se hizo de esta manera, digamos, en un proceso en el cual él mismo trabajó? Vamos a empezar con la doctora Magaloni, por favor. Mira, Hernán, lo primero es el proceso. O sea, cambiamos el proceso en el 2014 y ahora se hace un proceso a partir de una convocatoria abierta. Cualquier ciudadano que crea que tiene los requisitos y capacidades para ser consejero general del INE se puede postular. Eso cambia completamente la forma de elección y inclusive el conjunto de candidatos a través de los cuales vas a elegir. Entonces, como miembro del comité técnico, puedo decir que lo que nos enfrentamos es una enorme lista de personas más bien desconocidas. O sea, no son las personas famosas que escriben en los periódicos o que están en la academia o que están en la política. No, son más bien funcionarios electorales en su mayoría que han trabajado por muchos años organizando elecciones en el país, sea en el ámbito local o en el ámbito federal. Y por eso cuando uno ve la lista dice, pues, ¿quiénes son? En realidad es como la culminación del servicio civil de carrera. Cualquier funcionario que trabaje en las burocracias electorales del país puede aspirar a ser consejero general del INE, y también se ve académicos, muy pocos candidatos de organizaciones civiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que el proceso cambió. Entonces, frente a esta idea de Ackerman de decir había la posibilidad de elegir unos candidatos, no sé cuáles, que representarían algo así como la transformación del INE, pues yo lo invito a que diga de la lista de 390 quiénes serían esos candidatos. Pero más allá de eso, sí quiero decir que el pleito inició porque no se logró consensar los últimos 3 candidatos de la lista de mujeres. Eso es, se sometió a votación y la candidata que Ackerman quería no quedó y se paró de la mesa, habiendo votado todos, y quiero decir que perdió por muy poquito. O sea, ni ¿Quieres siquiera decir, doctora todo el Magaloni, comité que estaba en contra. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Quieres decir, doctora Magaloni, que Ackerman estaba buscando a toda costa imponer, digamos, una cuota o un cuate, como le hemos llamado a este tipo de procesos cuando sucede algo así? Pues sí, la verdad sí, porque de otra manera no puedo entender el enojo tan abrupto después de llevar días y días trabajando. Quiero decir que consensando, o sea, todos los candidatos que están metidos en la lista, salvo estas 2 mujeres y un hombre, no fueron consensados
por la totalidad del grupo. Entonces me parece Bien. increíble que salga a decir que él no consensó las listas y que se violaron como si hubiera otras elecciones distintas a las que hicimos el comité que hubieran sido mejores. El Claro. único candidato, fue su única candidata y la verdad yo creo que es una especie de enojo infantil y por el cual se levanta de la mesa y se va. Y es una pena que ponga al país en este riesgo por un enojo. Claro, doctora, déjame preguntarle al doctor Diego Valadez, ¿qué podrías destacar, doctor Valadez, de la fortaleza de este proceso? ¿Qué elementos le dan particular credibilidad a este proceso que condujeron ustedes? Veo esencialmente tres grandes aspectos, Hernán. El primero, que la integración del comité fue muy plural. El proceso de designación, tanto por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del IFAI y de la propia JUCOPO, de la Cámara de Diputados, implicó una selección que cada institución hizo de manera rigurosa y en la que estoy seguro lo que prevaleció fue la idea de que estuvieran allí personas que tuviesen independencia de criterio y, por supuesto, conocimiento de los procesos públicos del país y, además, convicciones democráticas. Y en ese sentido, los 7 creo que, y hablo también, bueno, tengo que hablar de mí, pero creo que los 7 reuníamos esas características. Segundo aspecto, no hubo ningún nivel de presión ni de intromisión por parte de partidos o de diputados, de manera que se nos dejó actuar con completa responsabilidad y autonomía. Todas las propuestas metodológicas que hicimos a la JUCOPO, que fueron las que rigieron el proceso selectivo, fueron aprobadas por unanimidad en la JUCOPO. Nos reuníamos con ellos con frecuencia y siempre encontramos y escuchamos expresiones de apoyo y de simpatía. Y en tercer término, creo que esta es una parte muy importante de la experiencia que coincide con lo que acaba de decir Ana Laura Magaloni. Las personas que se presentaron, que al principio fueron cerca de 400, son figuras en su mayoría nuevas para el país. Y esto habla también, viéndolo desde otra perspectiva, de la riqueza que tiene México en cuanto a recursos humanos y sobre todo en el ámbito electoral. Ya en materia electoral, México es una potencia, por decirlo así, en el mundo. Nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia y nuestra organización administrativa, profesional, electoral, es reconocida como de gran calidad en todas partes. De manera que creo que estos aspectos deben ser tenidos en cuenta, porque hablan bien del país, hablan bien de la sociedad y hablan bien de las instituciones. Que hayamos actuado con libertad es muy importante. Doctor, déjame hacerte una pregunta. Estas listas, porque hay diputados que quieren que se reponga el procedimiento, así le llaman, y quisieran que estas listas, que la última etapa del proceso se repita. ¿Esto es posible legalmente o qué puede pasar ahora? Si el miércoles los diputados no llegan a un acuerdo, ¿terminará tomando una decisión la Suprema Corte de Justicia? Constitucionalmente, nuestra Constitución es muy reglamentaria y llega al punto en el artículo 41 de establecer cómo debe organizarse el funcionamiento, la integración y el funcionamiento de este comité técnico del que formamos parte, Ana Laura y yo, y otras 5 personas. Y la propia Constitución establece que las listas que formulemos son vinculantes para la Junta de Coordinación Política de la Cámara y de ahí tienen que tomar los 4 nombres para las 4 vacantes. Si no lo hicieran o si no se obtuvieran los 2/3 de los votos, si no se obtuvieran los 2/3 de los votos en la Cámara, entonces, en primer lugar, es la propia Cámara la que tiene que
insacular a los integrantes, o sea, escoger mediante insaculación a los integrantes del INE. Si no se llevara a cabo el procedimiento en la Cámara, entonces se va a la Corte para que ahí lo hagan los ministros. Claro. Pero esta Gracias. posición constitucional no es posible ni para la Jucopo ni para la Cámara pedir que se elaboren nuevas quintetas. Es una aclaración importante, doctor Valadez. Ana Laura, déjame hacerte otra pregunta. John Ackerman critica este proceso por un prejuicio clasista y dice, yo me sentí en la película de Parásitos donde a todos los candidatos que venían del pueblo los dejaron de lado. Yo estoy seguro que esto no fue así porque los perfiles de quienes integran este comité están integrados por gente progresista, de izquierda. ¿Por qué no nos explicas, Ana Laura, cómo fue que ustedes evitaron que precisamente eso que John Ackerman está denunciando que pasó, realmente no pasó? ¿Cómo lo evitaron? ¿Cómo hicieron que este proceso fuera suficientemente incluyente y que le diera oportunidad a todos? Mira, lo más complicado de un comité de evaluación es establecer los criterios de evaluación, que evidentemente no pueden ser clasistas. Tienes que evaluar lo que hay en un currículum, tienes que evaluar una exposición de motivos, un ensayo, una entrevista. Y eso es lo que es complejo y lo que tenemos puntos de vista distintos y los tratamos de acortar. Me impresiona, y solamente quiero decir que en muy pocos casos hubo una sustancial diferencia entre el que evaluaba. Por lo menos había 2 expedientes que se evaluaban por 2 miembros del comité. Muy pocos casos requirieron de un tercero en discordia para evaluarlo. Eran tan buenos los criterios que en realidad estábamos bastante de acuerdo los evaluadores en poner un 8, en poner un 10 o en poner un 7, y no había esa disparidad de criterios. ¿Qué evaluábamos? Pues evaluábamos cuál era su trayectoria, sus conocimientos, su ensayo, y queríamos, todos los que estábamos ahí, queríamos un INE diverso, que tuviera distintas edades, distintas concepciones del país, distintas trayectorias, gente que pudiera venir más de tierra, gente que viniera más de la academia, una mezcla. La verdad es que la capacidad de movilidad que tiene un comité técnico depende centralmente de quienes soliciten. Y creo que en este sentido la lista era bastante uniforme. O sea, era principalmente personas que venían de las trayectorias de las burocracias electorales. Desde luego. Eso es lo que lo hacía muy uniforme. Entonces, ¿cuál clasismo? Casi todos los candidatos vienen de universidades públicas, más de la mitad viene de distintas regiones del país, muy pocos vienen de la academia, o sea, realmente es una mezcla lo más diversa que se puede con el pool de personas que compitieron por ella. Yo les repito, me encantaría que revisaran los críticos al trabajo del comité los 390 y que propusieran otra lista. A ver, ¿cuáles son esos candidatos que no fueran clasistas, que fueran menos? Realmente no podrían hacerlo, porque el trabajo del comité fue un trabajo técnico, un trabajo de tratar de colocar al Congreso los candidatos que mejores capacidades técnicas tuvieran. El tema político toca a los políticos. Evaluar si un candidato está más cerca de no sé quién o le conviene, eso ya es un asunto de la Cámara de Diputados, no de un comité técnico. Gracias, Ana Laura Magaloni, Diego Valadez. Yo, sinceramente, espero que este trabajo que han hecho no naufrague, que no pase este intento por imponer, pues ahora sí que una cuota y un cuate, porque lo que está de por medio es la democracia en México y la gobernabilidad del país. Gracias a ambos, muy buenas noches. Gracias a ti.